Hermanos, muy buenas noches. Un saludo a todos ustedes. Tengo aquí las 6 de la tarde en el sur de California. Y bueno, el tema de ahora tiene que ver con Juan Calvino y el nacimiento de la filosofía política de los Estados Unidos. Muy importante el tema para ver la influencia del ginebrino en el gobierno político de los Estados Unidos, en su estructura de gobierno según la Constitución. Eh, para hacernos pensar cómo la- los Estados Unidos ha heredado mucho de lo que escribió Juan Calvino y él, sin saber lo que escribió, realmente fue muy importante. La teología de Juan Calvino, así como su influencia en el gobierno civil de Ginebra, influyeron significativamente en la fundación de los Estados Unidos. Los padres fundadores entendieron bien la sabiduría de la enseñanza de Juan Calvino de que el pecado original a veces requería resistir a los tiranos y limitar el poder del gobierno civil, y así estaban preparados cuando llegara el momento de resistir la extralimitación británica. Esto es muy importante, hermano, porque la pregunta que se tiene que hacer es, ¿de dónde sacan los gobiernos sus ideas políticas? Por ejemplo, en México, pregúntese, ¿cuál es la filosofía política de México? Alguien tiene que haberlo inventado. De algún lugar o recurso, fuente, cuando se independizó México de España, tuvo que haber dicho o dijeron, esta es la forma que vamos a gobernar. En Centroamérica lo mismo, en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Chile, en Argentina. O sea, estos son temas muy importantes. Cuando usted sepa cuál es la estructura de gobierno, la fuente, la filosofía de gobierno de su país, créame que usted va a entender muchas de las causas de lo que está pasando en este momento. Y es muy importante que se sepa, porque de esa manera usted no va a estar en el aire diciendo, pero ¿por qué mi país es así? ¿Pero por qué sucede esto? Por ejemplo, en Chile están en un momento crítico en cuanto a si se va a cambiar o no la constitución. Entonces hay que saber por qué se va a cambiar. ¿Quiénes son los que lo van a hacer? ¿Cuáles son sus excusas? ¿Cuál es la fuente, la filosofía de gobierno? ¿Cuál es la filosofía de gobierno antigua? ¿Por qué lo quieren reemplazar? Entonces uno cuando se sabe todo eso, entonces uno va a saber sí o no, ¿no? Por ejemplo, si se va a cambiar, la pregunta es, ¿vale la pena cambiarlo? ¿Es mejor la que va a venir que la que está ahora? ¿O no vale la pena cambiarlo? Entonces, para saber eso y hacer una votación juiciosa y con conocimiento e inteligente, bueno, uno va a tener que saber su filosofía de gobierno. Entonces, a eso se refiere. En los Estados Unidos, por ejemplo, su filosofía de gobierno, después que se independizó de la corona británica en 1776, cuando declararon el 4 de julio, entonces los padres fundadores ya tenían una filosofía de gobierno. Durante 40 años, desde 1720, 1730, 40, 50, 60, 70, casi 50 años han estado predicando en las colonias los ministros presbiterianos y puritanos acerca de la resistencia civil, acerca del poder limitado del gobierno, acerca de no solamente resistir al tirano, sino también pelear por las libertades civiles. ¿Ustedes saben qué es una libertad civil? Muchos, la otra vez, muchos me han escrito, mis hermanos, yo no sé qué es libertad civil. Uno me dice, hermano, libertad civil tiene que ser hacer lo que yo quiero. Ahora, son preguntas básicas. Cuando uno no sabe, uno dice, pero libertad civil, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Por ejemplo, a ver, Latinoamérica, cualquier país de Latinoamérica. ¿Qué pasa si usted en este momento entra a la computadora de usted, se sienta y dice a el gobierno de mi país, cualquier país, el país que usted tiene?
Basado en los últimos acontecimientos y situaciones que están pasando en mi país, yo como ciudadana o ciudadano de mi país, siento expresar lo que yo veo que está mal. Usted está escribiendo. Uno, mucha corrupción política. Veo que el 90% de los políticos no saben lo que están haciendo. Creo que mi país con un político es demasiado. Tiene más de 100 políticos. Por favor, renuncien, porque no han hecho nada para mi país. Y usted está escribiendo. Lo que usted está haciendo es hacer justamente una declaración basada en su libertad cívica como ciudadano. La libertad de expresión es algo inherente. Uno tiene el derecho de expresar lo que siente, sin temor a represalias. Eso no significa que van a estar de acuerdo con usted, pero eso es lo bueno de una sociedad libre, que cada uno tiene su forma de pensar. Usted tiene su forma de pensar, yo tengo mi forma de pensar, su vecino su forma de pensar, cada uno expresa y en una forma inteligente uno puede debatir. Pero usted expresa lo que siente. Esas son libertades civiles. Y el gobierno no puede reprimir su libertad que usted tiene como ciudadano de expresar lo que siente. Por eso la libertad de expresión es importantísimo. En una sociedad libre y sana no puede existir el miedo a hablar y a expresarse. Porque el miedo a hablar y a expresarse es darle poder al gobierno que haga sobre usted lo que usted quiere. Usted tiene que, sin temor, expresar lo que quiere. Como ciudadano, porque usted vive ahí. Porque usted es parte de ahí. Si hay algo que está mal, usted tiene el derecho de justamente exigir y protestar abiertamente, eso está mal. Sin miedo a represalia. Porque cuando el pueblo tiene miedo a sus gobernantes, entonces ya está vencido. ¿Para qué más venir una invasión ajena cuando ya el mismo pueblo adjudicó, ¿no? Y se rindió al poder del Estado? Por eso que Latinoamérica siempre ha estado así. Y yo profetizo, diríamos así, pronostico mejor, que por los próximos 500 años va a seguir igual. Ya no vamos a estar aquí nosotros en unos 50 años, pero créame, una vez que alguien en unos 500 años vea este video, va a decir, esa persona tiene razón, ya pasaron 500 años desde que habló y estamos peor. Sí, porque mientras la persona en un pueblo no hable y no exprese lo que siente, entonces el Estado va a gobernar. Los padres fundadores sabían eso, de la libertad de expresión, de que el gobierno puede ser tirano cuando no se le refrena, porque somos seres humanos. Los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? El 4 de julio, ya pasó que hace 2 días, celebra su aniversario de la independencia, ¿no? Las 13 colonias americanas se convirtieron en 13 estados. Colonia significa que está bajo el dominio de otro país. Pero una vez que se dio la independencia, las colonias ya no son colonias, pasan a ser estados libres, soberanos. ¿Se dan cuenta? Es igual. ¿Por qué? Porque ya no depende de Gran Bretaña. Por eso pelearon las libertades. Y eso es muy importante. Este mes en mucha Latinoamérica se va a celebrar las independencias que aparece en el siglo XIX. Por ejemplo, en Perú es el 28 de julio de 1821. Y en otros países en 1800 en adelante comienzan a sus independencia, ¿no? Soberana de la corona española. ¿Me entiende? O sea, porque es necesario, cada país es soberano. La pregunta es qué clase de gobierno lo hace soberano. Ok, eso es muy importante. Usted que es de su país, haga Google. No ahorita, porque estoy hablando, pero después haga. Usted es de su país, de cualquier país que usted es. Haga, a ver, filosofía de gobierno de mi país. Y ahí usted va a encontrar justamente lo que es su país. Y por qué hay corrupción en su país. Y la corrupción generalmente es que los que están ahí a cargo no cumplen lo que dice la misma Constitución, lo violan, no les importa absolutamente nada. Ese tipo de gobernantes no sirven. Deben estar puestos en la cárcel y estar ahí por lo menos unos 100 años, porque han defraudado
la confianza del pueblo. No sirve. Debido al sacrificio heroico, aquellos conocidos como los padres fundadores están marcados para un reconocimiento especial. Hombres como George Washington, Thomas Jefferson, incluso aquellos de épocas anteriores como los puritanos, son conocidos por sus contribuciones únicas al establecimiento de los Estados Unidos de América. Esto a menudo se omite, ¿no?, cuando se habla de importantes contribuyentes a la fundación de los Estados Unidos. ¿Por qué es importante esto? Porque los Estados Unidos parte de un acuerdo, de un pacto legal. Un pacto es un acuerdo escrito legal en donde vincula a dos personas o a dos partes. Y se tiene que respetar eso. Si no, no hay gobierno. Los Estados Unidos, su primer pacto que hizo fue en 1630, cuando los puritanos vinieron y estaban viniendo. El pacto que hicieron fueron con Dios. Hicieron un pacto con Dios antes de empezar en esta nación. Y Dios honra su palabra. Desde el punto de vista espiritual, el cristiano, y eso está en toda Europa, siempre ponía a Dios en medio. Por eso lo que ellos hicieron no era nada raro. Entonces los Estados Unidos parte de un pacto espiritual entre los puritanos y Dios para esta nación. Los Estados Unidos tiene esa filosofía de origen cristiana pactual. Juan Calvino, el ginebrino, que nació en Francia, el verdadero reformador, que es el padre de los puritanos, es el padre de los presbiterianos, es el padre de los hugonotes, es el padre de los reformadores de Europa continental. Millones de hijos tiene Juan Calvino, espiritualmente y teológicamente. La visión que Juan Calvino presenta de la naturaleza humana, lo que hemos leído, sus instituciones, es sombría realmente. Ve al hombre como un ser caído espiritualmente, corrompido moralmente, incapaz de hacer el bien, excepto por la gracia de Dios. Ya sea que estemos de acuerdo con su perspectiva o no, los herederos de Calvino, que son los presbiterianos, puritanos, reformados continentales y los hugonotes, ¿no?, aplicaron este punto de vista a muchas áreas de la vida, incluyendo la filosofía política. Todo gobierno en el mundo tiene su filosofía política. Después hace Google en su país y ponga filosofía política, por ejemplo, de Perú, filosofía política de Chile, filosofía política de Colombia. Y va a ver ahí todo en base a qué los que crearon el gobierno de su país se basaron. Porque toda acción de gobierno se basa en ideas. Las ideas son los que forman el fundamento por el cual los gobiernos se erigen. Eso es algo muy importante que usted tiene que saber y tiene que saber. ¿Ok? Desde su punto de vista de Calvino, debido a que los funcionarios civiles también son inherentemente pecadores, caídos, Dios ha ordenado magistrados menores o locales que puedan intervenir cuando un gobernante se vuelve despótico, tirano, opresivo. Fíjese, los casos de Cuba, gobernante despótico, tirano, Venezuela, en Bolivia, aquí en Estados Unidos quieren hacer el Partido Demócrata, ¿no? Esta enseñanza, comúnmente conocida como la doctrina del magistrado menor, dio a los colonos estadounidenses una base teológica para resistir a Gran Bretaña, que era el estado, la potencia en ese entonces, un estado tiránico, ¿no?, despótico, opresor. Cuando termina la Revolución Americana, los líderes de los nuevos estados establecieron gobiernos nacionales. Y recuerde, eran 13 colonias, la independencia los convierte en estados, 13 estados. Cada estado tiene su forma de gobierno, ¿ok?, con poderes estrictamente limitados. Ahora, bien interesante, porque el gobierno limitado implica que el estado no tiene más poder que aquel que el pueblo le da. Porque cuando un estado tiene poder extra limitado, entonces se convierte en tirano. Y eso es lo que pasa en toda Latinoamérica. ¿Ok? Y peor es cuando la gente es ignorante. En un país que haya 25 millones de habitantes, de los cuales 15 millones, que es más de la mayoría, le da y no sabe de esto y le da al Estado un poder
divino que ellos tienen la solución de todo, ya su destino prácticamente está asegurado para la destrucción. Porque el Estado no es Dios. Está gobernado por hombres sin escrúpulos, pecadores caídos, limitados, imperfectos, que no les importa el pueblo, simplemente su propio interés. Y eso es así. Siempre ha sido así. La historia de Latinoamérica, desde 1800, por los últimos 250 años, ha sido una historia de ladrones, delincuentes, que simplemente en vez de ayudar a América Latina, lo han hundido más y más en la corrupción. Estamos hablando de 2021 y sigue igual. Esa es la verdad. Estos líderes, conociendo la naturaleza del hombre para tomar el poder, crearon un sistema de balances, de pesos y contrapesos. Vamos a balancear. Esto es en los Estados Unidos. También hicieron una división del gobierno entre ramas y también un sistema federal de gobierno que restringiría la centralización del poder. Quiere decir que no habría, que si hay un gobierno central, entonces sería limitado por los poderes de cada estado. De esa manera se restringe la tiranía que puede elegir obtener el gobierno central sobre cada uno de los estados. Por ejemplo, un caso reciente que pasó en los Estados Unidos es el caso del aborto. Por 40 años, desde 1973 hasta 2022, ¿no? Casi, ¿cuántos son? 73, 8, 9, 8, 9, 0, 10, 20, prácticamente 49 años. La ley del aborto se hizo federal, quiere decir de que una vez que es federal, se impuso a los estados. Eso es una violación al gobierno federal. Porque se impuso a los estados, cuando debería haber dicho, esto se deja a decisión de cada estado. Entonces, este Corte Suprema, cuando anula el derecho federal al aborto, lo que está diciendo es, ya no hay aborto a nivel federal. Ahora se deja en el estado de cada uno la decisión si lo aceptan o no. Y esa decisión es tomada no por la Corte, sino por el cuerpo legislativo. El cuerpo legislativo de cada estado, entonces se reúne y vota si es que se acepta o no se acepta el aborto. ¿Cómo se sabe eso? Por votación. La mayoría, si dice, supongamos, en un estado X, si la mayoría de los votantes dice sí, aceptamos el aborto, bueno, se acepta. Pero para ese estado, no para los demás estados. Puede haber un estado que esté en contra. Eso es lo que así trabaja en los Estados Unidos. El gobierno central es neutral, o sea, él no dice ni sí ni no porque no tiene poder. Su poder está limitado. Se deja entonces al poder legislativo de cada estado el elegir sí o no. Entonces para eso existe todo un sistema de votaciones en donde se restringe el poder del gobierno central, pero al mismo tiempo el pueblo también ejerce su voto. Entonces, eso es lo que se llama división entre ramas y sistema federal de gobierno que restringe la centralización del poder. Entonces, el aborto por eso ya no es a nivel federal, sino que queda en manos de cada estado. Son 50 estados en Estados Unidos hoy de lo que era 13. Quiere decir de que si los 50 en una decisión legislativa deciden no al aborto, entonces no va al aborto. Pero cada estado hace su propia decisión. No porque un estado dice sí, el otro lo va a decir que no, o sí también, porque cada estado tiene su propia legislación. Eso es lo que se llama gobierno republicano federal. ¿Okay? Y eso está en los Estados Unidos de acuerdo a la Constitución. Una de las doctrinas cardinales de la fe cristiana es la del pecado original. El primer padre de la iglesia que prestó atención fue el gran doctor, teólogo. Les recomiendo que lo estudien. Se llama Agustín de Hipona. Un énfasis de la Reforma fue la visión agustiniana del pecado y de la gracia de Dios. Juan Calvino, al igual que Lutero, a partir de su estudio de las Escrituras y de los padres de la Iglesia, en particular de Agustín y de también otro gran personaje, Bernardo de Clairvaux. Bernardo Clairvaux presentó una visión sombría de la naturaleza del hombre después de la caída de Adán. Esto es teología.
¿Ok? Eso es muy importante. Por eso les digo, la teología está de la mano con la política y la teoría política de gobierno. La teoría política de gobierno son ideas. Y las ideas vienen de acuerdo a lo que uno ve su cosmología. Si la cosmología de uno es atea, entonces su política teórica va a ser que el hombre es simplemente masa y no tiene alma, como sucede en los países comunistas. Pero si la cosmología de uno es el hombre es materia, pero espíritu, entonces su teoría de gobierno es basado que el hombre no solamente es materia, pero tiene un espíritu. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Entonces, de acuerdo a la filosofía de gobierno que uno tiene, uno va a generar su política de gobierno también. Si uno cree que el hombre es esencialmente bueno, bueno, entonces es bueno. Entonces eso va a dictar cómo controlar y gobernar al hombre que es bueno. Pero si del punto de vista cristiano, como la Reforma, el hombre es inherentemente malo por el pecado original, entonces la cosa cambia. Y eso es lo que heredaron los padres fundadores de eh, los Estados Unidos. Juan Calvino no deja ninguna piedra sin remover al describir las profundidades de la pecaminosidad del hombre. Su tratamiento detallado del tema se encuentra en sus instituciones. Libro 2, capítulo 1 al 5. El título del capítulo lo resume bien. Por la caída y rebelión de Adán, toda la raza humana fue entregada a la maldición y degenerada forma de su condición original. Calvino describe el problema de esta manera. Es la corrupción heredada de Adán que los padres de la iglesia dominaron pecado original. Es decir, con la palabra pecado, la depravación de una naturaleza anteriormente buena y pura. Señala que hubo cierta controversia entre los padres de la iglesia en esa área. Calvino luego cita a San Agustín como el principal defensor de que el hombre no fue contaminado por el pecado original, como el principal defensor de la doctrina de la caída del hombre, elogiándolo por hacer frente a la enseñanza de Pelagio, un obispo británico, que él negaba que el hombre tenga pecado original y que negaba que el pecado lo contaminó el hombre y que solo fue condenado por los pecados que cometía. En otras palabras, Pelagio, ¿no? Él pensaba que el hombre era bueno y que solamente es malo cuando hace lo malo. San Agustín, padre de la iglesia, decía, no, el hombre no es malo porque hace lo malo, sino el hombre hace algo malo porque el hombre es malo, que es diferente. Eso es la doctrina cristiana del pecado original y que realmente es la base por la cual los padres de los Estados Unidos inician lo que se llama el gobierno de peso contra peso, el gobierno limitado, y también al mismo tiempo lo que ah, hemos visto, restringir el poder del gobierno central. Calvino da una definición más clara. El pecado original, por lo tanto, parece ser una depravación hereditaria y una corrupción de nuestra naturaleza, difundida en todas las partes del alma, que primero nos hace sujetos a la ira de Dios, luego también produce en nosotros aquellas obras que la Escritura llama obras de la carne. El mensaje sombrío: por el pecado de Adán toda la posteridad viene al hombre, afecta al mundo. No hay una parte de nuestro ser que no haya sido tocada por la corrupción del pecado. De allí la naturaleza de la frase común, depravación total. Ahora entiende por qué viene depravación total. Ese término no significa que el hombre peca tanto como le es posible, sino que cada faceta de su ser está inclinada a rebelarse contra Dios. Un concepto erróneo común de la doctrina de la caída del hombre es decir, que simplemente estamos inclinados a pecar debido a la caída de Adán y que el pecado no se nos imparte hasta que realmente pecamos. Otro punto de vista erróneo de la doctrina es que somos juzgados únicamente por los pecados de otro, es decir, Adán. Ninguno de estos es exacto. Para Calvino, la mancha del pecado de Adán se transmite a toda la posteridad, incluso antes de que cualquiera de ellos cometiera un pecado real. Y eso es bíblico. Romanos capítulo 9 enseña eso. El hombre entra al mundo culpable ante Dios porque en la concepción del pecado, el pecado ya está en la naturaleza humana. Sin embargo, no solo ha caído sobre nosotros un castigo de Adán, sino que reside en nosotros como un contagio impartido por él,
que justamente merece ser castigado. Una metáfora útil que Calvino usa es la de comparar al hombre con un campo, porque nuestra naturaleza no solo está destituida y vacía de bienes, sino que es tan fértil y fructífera en todo mal que no puede ser ociosa. En su estado pecaminoso, el campo, el hombre, no solo está desprovisto de frutos buenos y nutritivos, pero produce una abundancia de espinas, cardos y plantas venenosas que contaminan a todos los que se acercan. Nadie jamás acusó a Calvino de elevar la autoestima del hombre. O sea, Calvino sería, en términos modernos, no un buen motivador humano, no sería como los charlatanes que hoy en día se pasan predicadores como Austin y otros más, ¿no? Que hacen ver al hombre pecador como que tiene un campeón dentro, y eso no existe. Para Calvino, basado en la Escritura, no existe un campeón en el hombre. Lo que existe en el hombre es pecado, nada más. Es incapaz de hacer lo que Dios quiere. ¿Okay? Entonces, esa doctrina reformada del pecado original no fue abstracto. Eso se puede ver en la vida cotidiana. Cuando la reforma estaba en sus primeras etapas, surgieron conflictos entre los magistrados civiles, católicos romanos y también los protestantes. El pecado original estaba en plena exhibición cuando los príncipes católicos ordenaron que los herejes protestantes fueran esclavizados, fueran agarrados, fueran amarrados en una estaca y fueran quemados a fuego por su fe. ¿Qué debían hacer entonces los protestantes? ¿Debían aceptar ser perseguidos simplemente por mantener la fe? Esto era un dilema que ellos enfrentaron. La obediencia al magistrado civil fue enseñada por la iglesia primitiva desde que el apóstol Pablo lo ordenó en Romanos 13. Juan Calvino enseñó la necesidad de resistencia en ciertas circunstancias. Es decir, cuando el gobernante civil ordena la desobediencia desde el principio de su ministerio, sin embargo, a medida que vio y más lo que estaba sucediendo en Suiza, Francia, Alemania y otros países, la sabiduría de la resistencia bíblica a la tiranía se afirmó. Dice Calvino, porque si ahora hay magistrados del pueblo, designados para reprimir la obstinación de los reyes, estoy tan lejos de prohibirles que lo ayuden. De acuerdo con su deber, el feroz libertinaje de los reyes que atropellan, asaltan con violencia a la humilde gente común del pueblo, declaro que su disimulo implica una perfida nefasta, porque traicionan deshonestamente la libertad del pueblo, por la cual saben que han sido nombrados protectores por mandato de Dios. Los magistrados tienen el deber de intervenir para proteger los bienes comunes contra el gobernante tiránico. Ahora, si se dan cuenta, Calvino hace dos diferencias. El magistrado, que es local, y al mismo tiempo el gobernante, que es central. Por eso que los Estados Unidos sabían de esto, y los padres dijeron, los magistrados son los estados. El gobierno central es el federal. Para que no haya una tiranía federal, entonces cada estado restringe el poder nacional y cada estado es libre por legislatura, o sea, su pueblo, elegir lo que ellos quieren. Y si ellos quieren decir sí o no a algo, ellos deciden, no el estado. Eso es lo que hace los Estados Unidos un país como es. Los magistrados, entonces, por lo tanto, no es responsabilidad de los ciudadanos normales resistir con fuerza a las autoridades. Eso sería anarquía. Pero debemos, mientras tanto, tener mucho cuidado de no despreciar y violar esa autoridad de los magistrados. Pero si la corrección del despotismo desenfrenado es del Señor para vengar, no pensemos de inmediato que se nos ha confiado a nosotros, a quienes no se ha dado otro mandato que el de obedecer y sufrir. Hablo todo el tiempo de particulares. Esta doctrina de resistencia a la tiranía fue adoptada por muchos reformadores, como por ejemplo Henry Bullinger. La correspondencia regular de Bullinger con los protestantes de Inglaterra, Escocia, además de ser exiliados, además de los exiliados que iban a Ginebra, aseguró la transmisión de la teoría de la resistencia protestante a Gran Bretaña. Quiere decir que durante la
Las colonias en Estados Unidos, a partir del año 1700 en adelante, son 76 años que pasaron, año 1700, 1776, 1776, 4 de julio, se declara independencia. Por 70 años, la doctrina de la resistencia civil a los tiranos, en este caso Gran Bretaña, era parte de la predicación de los ministros presbiterianos y puritanos. Entonces el pueblo ya tenía conciencia de que se está resistiendo a la tiranía de Gran Bretaña, no como anarquía, sino por los abusos que ellos estaban cometiendo sobre el pueblo. Entonces los padres fundadores como Washington, Benjamin Franklin, Jefferson y los 120 más padres fundadores que eran creyentes, todos ellos eran creyentes, entendieron de que sí, hay que resistir a Gran Bretaña, pero otra cosa también, hay que restringir su tiranía. Y la forma de restringir su tiranía es, llegado el momento, tenemos que usar las armas. De ahí viene justamente la segunda enmienda, ¿no?, de la Constitución de Estados Unidos, ¿no?, de los derechos civiles, de el hombre tiene la libertad de portar armas, en contra, para defensa de los gobiernos tiranos. Esto es algo que los gobiernos socialistas, por ejemplo, actual, de los demócratas, odian la Constitución de Estados Unidos porque eso da al hombre justamente el derecho de defenderse contra los tiranos. Demócratas son tiranos. Entonces la única forma de que ellos puedan ejercer su tiranía en el pueblo es justamente eliminar los derechos que están dentro de la Constitución de Estados Unidos, que los padres fundadores entendieron bien y que se basaron justamente en la doctrina de la teoría política, de la teología reformada, de la depravación total del hombre. ¿Se dan cuenta que las ideas tienen consecuencias? Algunos de los puritanos en Inglaterra y Escocia adoptaron una forma más agresiva de la teoría de la resistencia, diciendo que la resistencia a la autoridad tiránica era un deber con Dios, no solo un derecho. Obras como por ejemplo del presbiteriano Samuel Rutherford, Les Rex y Vindicación contra los tiranos, pedían una fuerte resistencia a los gobernantes despóticos. Fuerte resistencia significaba pelea, el uso de armas como una guerra justa de parte de Dios contra aquellos que están oprimiendo al pueblo y lo están matando. E incluso pedían un elemento republicano en el gobierno que protegiera al pueblo de la extralimitación monárquica, en este caso los reyes de Inglaterra. Si bien no es exactamente lo mismo que enseñó Calvino, la teoría de la resistencia estaba viva y bien en Gran Bretaña. Los puritanos trajeron eso, los escoceses que habían pasado lo mismo en Escocia durante el tiempo de las matanzas de entre el siglo XVII, en donde toda la corona británica mató a todos los ministros presbiterianos y que de ahí viene la gran colonia, 1740, vinieron todos los presbiterianos a los Estados Unidos, se dieron de la mano con los ingleses puritanos. Sus predicaciones por 40 años era basado en las escrituras de los profetas en contra de las injusticias y amenazas de los británicos. Pusieron en todos las conciencias de los colonos, eran 3 millones de colonos, protestantes, puritanos, presbiterianos, hugonotes, reformados de Bélgica, de Holanda, de Hungría, de Francia, y también habían algunos católicos, algunos luteranos. Los bautistas luego se unen. O sea, prácticamente era una guerra protestante contra Inglaterra. ¿De dónde sacaron ellos esa fuerza moral para hacerlo? Justamente de las predicaciones que por 50 años estaban saliendo de los púlpitos de los estados, de las 13 colonias de los Estados Unidos de América. Los escoceses fueron los más acérrimos, porque sus padres de ellos fueron perseguidos por la corona en Escocia. Entonces, al venir a Estados Unidos, dijeron, no vamos a permitir que lo que hicieron en Escocia se haga aquí. Así que, armados con las confesiones de fe de Westminster, los catecismos, con las confesiones de Escocia y otros escritos y confesiones, institutos de los puritanos de Inglaterra, se armaron, diríamos, espiritualmente y emocionalmente y moralmente para entrar al ejército de Washington y pelear. Por eso que los británicos decían, las colonias americanas es prácticamente la pelea de presbiterianos contra nosotros. Y ustedes saben, ingleses odiaban a los escoceses, y peor si eran presbiterianos. O sea, y ya como dije las veces pasadas, incendiaban iglesias, los mataban dentro de las iglesias, los quemaban vivos,
aquí en los Estados Unidos. O sea, todo esto es parte de la historia. Si usted no es de Estados Unidos y para usted es nuevo, le voy a decir algo. Después que termine, haga Google. Más o menos unas 2, 3 horas empiece a estudiar. Créame, le va a ayudar bastante. Pero no ahorita, porque estoy hablando después. Entonces, con el tiempo, nuevas teorías políticas, a medida que nuevas teorías políticas y la radicalización se extendieron en Europa, los colonos estadounidenses se mantuvieron estables, religiosos y comunitarios. El primer gran despertar o avivamiento, que fue de 1940, perdón, 1740 hasta 1700, a ver, son 4, 5, 6, 7, 8, más o menos hasta 1759, 60 más o menos, dirigido por el calvinista George Whitefield, por los presbiterianos Gilbert Tennant y también por el puritano presbiteriano Jonathan Edwards. Realmente fueron las figuras centrales para que por 40 años, una generación entera, preparen la mente. ¿Se imagina 3 millones de personas escuchando todos los días sermones de Edward, de Tennant, de George Whitefield, en donde los imprimían, los pasaban por todos? Oiga, esto es algo fascinante que nunca se va a volver a repetir. Solamente, bueno, no es que no haya los medios, pero ahorita lo que existe no es lo que existía antes. Ahora hace falta todo ese pedigrí de predicadores que dieron lugar a la Revolución Americana. Hoy en día hay payasos y títeres en los púlpitos. No sirven para nada. Es la verdad. Es triste. Es bien triste. Porque los de antes no tenían lo que teníamos nosotros. No tenían tecnología. Eran personas con convicción religiosa. No estaban jugando la religión. No tenían mega iglesias como hoy hay ahora, ni tampoco charlatanes que piden diezmos, digo, para hacerse multimillonarios. No, eran personas con carácter, con convicción patriótica, cristiana, reformada, bíblica, escritural. Ellos sabían por lo cual estaban peleando. Entonces, por lo tanto, ellos concientizaron la conciencia de los pueblos. 3 millones de personas, de los cuales todo el ejército de Washington eran protestantes, presbiterianos, luteranos que habían estudiado toda la constitución, toda la institución de Juan Calvino, las confesiones de Westminster, los catecismos de Westminster, mayor y menor, sabían exactamente los sacramentos. O sea, no se estaba hablando con personas que no tenían un concepto de lo que es la religión. Oiga, estamos hablando de personas que eran teólogos, eran maestros, eran eruditos. Eso es lo que hizo la revolución y a los Estados Unidos de América. El calvinismo en su conjunto fue la posición teológica abrumadora de los colonos estadounidenses. El gran teólogo Lorraine Bonner dijo que el calvinismo en la historia se estima que unos 3 millones de estadounidenses eran en el momento de la revolución. Más de 1 millón eran escoceses, lo cual significa presbiterianos. Más de cerca de 1 millón eran ingleses, lo cual significa puritanos. Y más de medio millón eran luteranos, reformados, holandeses de Bélgica y los hugonotes. Oiga, los hugonotes habían pasado guerra en Francia. Ellos sabían lo que eran ser perseguidos, maltratados, asesinados, masacrados. Ahora estaban en América. Entonces, con sus primos, los presbiterianos, muchos hugonotes se hizo presbiteriano, cantando salmos salían a pelear, a capela, sin música, y iban a pelear. Eso era la gente, o fue la gente que realmente dio su sangre por los Estados Unidos de América. Prácticamente la causa unió a todos los colonos en ese entonces. Cuando aumentaron los impuestos británicos, el rey George III se negó a intervenir ante el Parlamento en nombre de las colonias. Se firmó la Declaración de Independencia. Esta acción consolidó las hostilidades entre las tropas británicas y las coloniales. Las tropas británicas que estaban aquí puestas en las colonias comenzaban a matar a civiles, entraban a las casas, quemaban las casas, violaban a las puritanas, a las mujeres presbiterianas las violaron, y al pueblo de la colonia estaba totalmente enojado contra las tropas británicas. Los odiaban a muerte. Los odiaban a muerte. Porque vinieron a violar, vinieron a quemar, a destruir, a matar. Los presbiterianos eran tan intensos. Los escoceses islandeses estaban, pero totalmente, sus emociones estaban a flor de piel. La rebelión se les veía
en su cara. Estaban agresivos por un celo, ellos llamaban celo por la libertad, celo santo, que en Inglaterra ya se estaba hablando la rebeldía. En toda Inglaterra se decía, las colonias están rebeldes por causa de los presbiterianos. Lo tenían miedo los presbiterianos, porque sabían que estaban enojadísimos. Todo escocés en las colonias, los ingleses los tenían miedo. La única forma era matarlos, porque sabían que dando las armas a los escoceses los iban a matar a los ingleses por toda la persecución y todas las atrocidades que estaban haciendo las coronas británicas en las colonias. Y efectivamente así fue. Por eso que cuando George Washington hizo el llamado, ¿quiénes se van a unir? No pensaron dos veces y todos los presbiterianos se vinieron al ejército de Washington, siguiendo justamente el ejemplo de John Knox en Escocia, siguiendo el ejemplo de los pactantes en toda Escocia, que también por 40 años estuvieron siendo perseguidos por la corona británica en toda la parte sureste de Escocia. Sus hijos vinieron aquí y justamente ellos comenzaron a pelear. Se agarraron de la mano con los puritanos, hicieron un pacto con ellos, entraron a las iglesias, oraban, ayunaban y hacían plegaria a Dios, y en el nombre de Cristo se unieron con Washington y a pelear contra los ingleses. Ellos sabían que no había otra forma, o era ahora o era nunca, porque no había otro país a donde ellos podían ir. No había ya. Eran los estados aquí, las colonias. Aquí fue la libertad. Ellos creyeron por fe que Dios los trajo acá. Ellos se vieron como Israel y vieron a los británicos como Egipto. Ellos sabían que nosotros estamos aquí, estamos esclavizados, oraban, gritaban, así como hiciste con el pueblo de Israel. Padre Santo, libéranos de Egipto. Y Gran Bretaña era Egipto. Moisés era George Washington. Y dijeron, líbranos y vamos a pelear. Y así fue algo dramático. Fue prácticamente unos 70 años que habían sido preparados. Los presbiterianos eran culpados. La corona británica culpaba todo esto a los presbiterianos. En referencia, eran hijos de la teoría política protestante de, inclusive, John Adams, segundo presidente de los Estados Unidos. Él agradecía a los presbiterianos. George Washington al final de la guerra agradeció personalmente la ayuda, la participación y el apoyo de todos los presbiterianos en las colonias que entraron a su ejército continental. Ah, eh, Ahí se escribieron poemas. Uno de ellos es, por ejemplo, William Billings. William Billings escribió muchos poemas. Es largo, pero aquí dice uno de los poemas, más o menos dice así, lo voy a traducir. Dice, los tiranos eh, están enseñando sus cadenas de hierro, eh, y están sonando las cadenas de la esclavitud, pero nosotros no los tenemos miedo. Y aquí viene justamente, si ustedes, bueno, hacen Google, pero no ahora, estoy hablando, y ponen ahí cualquier moneda de Estados Unidos. ¿Dónde está? No tengo moneda de aquí, de Estados Unidos, pero en Estados Unidos todas las monedas dice atrás, we trust in God. O sea, en Dios confiamos. We trust in God. Esa frase, confiamos en Dios, viene justamente de los poemas de William Billings, porque él dice así, nosotros no los tenemos miedo a los tiranos por Inglaterra. Y aquí dice, we trust in God, porque confiamos en Dios. Nueva Inglaterra, el Dios de Nueva Inglaterra, reina para siempre. Fíjese, ¿no? Y dice aquí, nosotros todos juntos vamos a tirar a toda la alianza infernal combinada, o sea, Gran Bretaña. Cuando el Señor Dios nos ha inspirado para pelear, todos nosotros fuimos forzados a pelear. Sus embarcaciones fueron destruidas a nuestros ojos y rápidamente fueron desviadas de nuestras costas. Y existe cantidad de evidencia que se puede producir. Existe miles de documentos de primera mano de esa época en la librería o en la biblioteca de los Estados Unidos en Washington.
La resistencia prácticamente fue una resistencia presbiteriana reformada protestante puritana contra los británicos. Interesante porque los puritanos fueron expulsados de Gran Bretaña porque se pusieron al gobierno anglicano arminiano y los expulsaron, los mataron, los persiguieron, los masacraron. Los presbiterianos igual en Escocia fueron perseguidos, fueron asesinados, fueron masacrados. Los hugonotes también en Francia fueron perseguidos, fueron masacrados, fueron exiliados. El resto de los reformadores también. Entonces prácticamente Inglaterra estaba peleando con los hijos de aquellos que ellos en Europa los mataron y los persiguieron. Fíjese cómo es la historia. Son los hijos de ellos que se unieron justamente en los Estados Unidos para pelear contra la corona inglesa. Otra aplicación política de la doctrina del pecado original se demuestra en la insistencia en un gobierno limitado. La visión pesimista de Calvino sobre la naturaleza humana lo hizo desconfiar de los monarcas como de las turbas. Calvino no creía en una democracia absoluta, ni en la monarquía absoluta. Debido a que las personas están totalmente caídas moralmente, necesitan limitarse en sus gobiernos, adecuadas en sus pasiones. Por un lado, los reyes a menudo no tienen a nadie que les impida tomar decisiones, aparte de los consejeros a los que pueden o no hacerles caso. Por otro lado, la democracia absoluta, donde la mayoría toma las decisiones, no pone límites a las pasiones de la mayoría. Donde no hay límite, la naturaleza pecaminosa reina libremente. Calvino especifica su forma de gobierno preferido de esta manera. Si las tres formas de gobierno que los filósofos discuten, democracia, aristocracia y monarquía, se consideran en sí mismas, no negaré que la aristocracia, dice él, o un sistema compuesto de aristocracia y democracia, lejos supera a todas las demás. No ciertamente por sí mismo, sino porque es muy raro que los reyes se controlen a sí mismos, correcto. Luego da su razonamiento. Por lo tanto, las faltas o fallas de los hombres hacen que sea más seguro y más llevadero para un número ejercer el gobierno para que se ayuden unos a otros, se enseñen y se amonesten unos a otros, y si uno se afirma injustamente, puede haber un número de censores y maestros para refrenar su obstinación. Continúa citando el ejemplo de Éxodo 18, de Moisés eligiendo jueces, llamándolo una combinación de democracia y aristocracia. Lo que está diciendo aquí Calvino es cierto. El aristócrata no tiene límite. El demócrata, una democracia, tampoco, porque son sus pasiones. Pero si se hace una combinación, la aristocracia va a restringir a la democracia de abusos, pero también la democracia va a restringir a la aristocracia de abusos. De ahí sale el gobierno federal republicano que los fundadores de la Iglesia, que los fundadores de los Estados Unidos lo ponen en la Constitución. No sé si me entendió, esto es teoría política, pero sale justamente de las enseñanzas de la teología de Juan Calvino. La necesidad de un gobierno limitado no escapó a los colonos estadounidenses. Al estar inmersos en la doctrina de la depravación del hombre, todos sabían de Juan Calvino. Entendieron que los líderes políticos fácilmente podían volverse tiránicos. Una vez que escaparon de las ataduras del dominio británico, sabían que debían poner limitaciones al gobierno como fuera posible. La única influencia significativa a esa tradición calvinista provino de otro presbiteriano escocés que vino a los Estados Unidos y se llama John Witherspoon. John Witherspoon prácticamente fue el representante del Segundo Congreso Continental de Nueva Jersey, profesor de teología pactante en Escocia, teólogo, escritor, predicador, maestro, padre fundador, estadista. O sea, era una persona, fue el jefe en el regimiento de George Washington. Él firmó la Declaración de Independencia. También fue presidente del primer colegio o universidad presbiteriana de New Jersey, la Universidad de Princeton, donde fue tutor, fue presidente y fue maestro de teología también de muchos padres, como uno de ellos fue James Madison. Witherspoon
eligió la necesidad de limitar el poder del gobierno. Sus conferencias sobre filosofía moral influyeron a Madison, quien regresó voluntariamente a la Universidad de New Jersey para estudiar bajo la institución y la doctrina de Witherspoon. Incluso después de graduarse siguió viniendo a la universidad. Cuando aboga por una nueva constitución en el periódico Federalista 51, Madison dice: puede ser un reflejo de la naturaleza humana que tales dispositivos, controles y contrapesos deberían ser necesarios para controlar los abusos del poder del gobierno. Pero, ¿qué es el gobierno mismo, sino la mayor de todas las reflexiones sobre la naturaleza humana? Si los hombres fueran ángeles, ningún gobierno sería necesario. Pero si los ángeles fueran a gobernar a los hombres, no serían necesarios controles internos ni externos. Al enmarcar un gobierno que debe ser administrado por hombres sobre hombres, la gran dificultad radica en esto. Primero, debes permitir que el gobierno controle a los gobernados. ¿Se dan cuenta? Esta es la filosofía republicana federal de gobierno de los Estados Unidos. Y en segundo lugar, obligarlo a controlarse a sí mismo. Uno puede detectar fácilmente la influencia de Juan Calvino en Witherspoon y Witherspoon en Madison. ¿Se dan cuenta? Los hijos de Calvino. Obviamente los hombres no son ángeles. La responsabilidad del gobierno entonces es limitar las pasiones más bajas de los hombres sin dejar de limitarse él mismo. Esa no es una tarea pequeña, pero los fundadores la persiguieron de todos modos. Algunos ejemplos de limitaciones al poder centralizado de los Estados Unidos incluyen dividir el poder a nivel federal entre los gobiernos estatales y nacionales, dividir el poder separando las tres ramas: poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, y permitir que los gobiernos inferiores tengan la capacidad de interponerse sobre la extralimitación del gobierno nacional. Estos son solo algunos ejemplos de cómo los fundadores limitaron el poder del gobierno central. Cuando Juan Calvino escribió sus instituciones, probablemente no tenía idea de que su enseñanza sobre la naturaleza pecaminosa del hombre y la aplicación de la misma tendría un impacto en la fundación de un país como los Estados Unidos de América. Sin embargo, su teología, así como su influencia en el gobierno civil de Ginebra en el siglo XVI, lo convierten a él en la influencia significativa en la fundación de los Estados Unidos de América y también de otros países. El historiador David Hall dice que John Adams vio la Ginebra de Calvino como un modelo a imitar por la República Americana. Eso es ciertísimo. Si bien la doctrina reformada de la caída del hombre presenta algo claro sobre la perspectiva más realista posible, James Madison tenía razón al contrastar a los hombres con los ángeles, porque el poder del hombre para dañar a sus semejantes no tiene límite. Mira a los países comunistas. Desde 1900 en adelante han matado más de 100 millones de seres humanos. 100 millones de seres humanos han matado. ¿Se imaginan lo que son 100 millones de seres? No 100 humanos, 100 millones. Porque no tenían poder limitado. 100 millones. Si tan solamente se recordaran aquí en Latinoamérica que los comunistas matan, no habría gobierno comunista, ni socialista, ni marxista. Es más, no habría marxistas en la educación. Si fuera presidente, nunca permitiría que un marxista, socialista, ateo, fuera maestro en ninguna escuela pública. Rápido. No tengo que pensarlo dos veces. Menos en el gobierno. Ellos no saben gobernar y no saben educar. Así, de plano, no tengo que pensarlo. Porque si se quiere vivir en democracia, no puede existir marxista en el gobierno ni en la educación. Eso es un hecho. Porque una vez que se le da libertad, ellos eliminan la libertad. Esa es la puritita verdad. La sabiduría de hombres como Juan Calvino, quien enseñó que el pecado original a veces requería resistir a los tiranos,
limitar el poder del gobierno civil fue comprendida por los fundadores de los Estados Unidos. Basándose en la sabiduría de Calvino y otros, estaban preparados cuando llegó el momento de resistir el poder tiránico de Gran Bretaña. Con el tiempo fundaron un nuevo gobierno que limitaría a los hombres pecadores de ejercer arbitrariamente el poder a la voluntad. Por esto, Juan Calvino y nuestros padres fundadores merece la gratitud del pueblo americano. Y sí, claro que sí. Los únicos que les odian son marxistas, ateos, socialistas, oportunistas, blasfemos, paganos y aquellos que odian a Dios y a su ley. Bueno, entonces espero que esto le haya ayudado a ustedes desde el punto de vista político y religioso. Que la gracia de Dios sea con todos ustedes. Amén.